¿Te puedes imaginar un mundo sin Apple, McDonald's o Facebook? Pues en una realidad alterna, si quienes impulsaron estos emprendimientos no hubiesen encontrado la forma de financiar sus proyectos, estas empresas no existirían. Y con esto podemos asegurar que toda idea de negocio requiere dinero por mínima que sea la inversión para que pueda volverse una realidad. Sin embargo, también es necesario conocer qué hubo más allá del cómo obtuvieron el recurso. Pues la realidad es que hubo otros factores que hicieron posible el lanzamiento de cada idea de negocios que hoy es exitosa. Así que vamos a platicar de esas opciones que existen, porque sí existen opciones de financiamiento. El problema es que casi nadie te las explica con claridad. Pero también platicaremos de qué necesitamos además de la brillante idea de negocio para obtener los recursos necesarios y suficientes para hacerla realidad. Quédate conmigo hasta el final, porque este episodio puede marcar el inicio real de tu proyecto. Y si estás listo, arranquemos. Bienvenidos a De Empresero a Empresario, un podcast de Crezcamos Juntos para acompañarte en el ríspido camino del emprendimiento. Escucha un nuevo episodio cada miércoles 6 a.m. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel y esto es De Empresero a Empresario. El día de hoy hablaremos de una cruda realidad en el emprendimiento en México. ¿Hay o no hay recursos de apoyo a emprendedores por parte del gobierno? ¿De qué otras formas puedo financiar mi proyecto o hacer crecer mi negocio? Pero también platicaremos de qué elementos adicionales requiero para lograr obtener ese recurso financiero. Y vamos entrando de lleno con la siguiente pregunta. ¿Por qué el financiamiento se vuelve una piedra en el camino a la hora de emprender o de querer hacer crecer mi negocio? Y en este punto, te puedo decir con toda la honestidad y el cariño del mundo que la primera gran responsabilidad no viene ni de parte de los bancos, ni del gobierno, ni de los Shark Tanks que no le vieron el potencial a tu proyecto. Esta primera gran responsabilidad viene de ti como emprendedor o dueño de negocio. Porque una de dos, tu tiempo lo ocupas y pierdes en ver series, películas, redes sociales, reuniones, etc., o lo ocupas e inviertes en aprender y prepararte en finanzas, administración, ventas, tendencias, estudiar el mercado al que quieres llegar con tu producto o servicio, entre otras tantas herramientas que tienes que desarrollar adecuadamente para tu emprendimiento. Y sé que en este momento puede ser que haya personas que estén escuchando el episodio y digan, este vato es un carrero del gobierno y de los bancos, pero pues no es así. Simplemente es que no se puede tapar el sol con un dedo. Y las empresas que mueren, los emprendimientos que no prosperan y que se quedan en el camino muriendo en los primeros 2 años de vida, o cumplen con los 7.5 años de vida promedio de un negocio en México, pues sucede en primer lugar porque se aprendió a emprender sin prepararse previamente, tanto financieramente como con las herramientas necesarias para implementar y mantener en marcha el emprendimiento. Es decir, te aventaste el maratón sin haberte preparado previamente. Y que conste que no es regaño, pero es importante creemos esa conciencia del por qué no has podido obtener ese financiamiento que requieres. Porque lo más fácil es echarle la culpa al banco que, pues es que no me aceptó mi expediente. Es que piden muchas cosas. Y dentro de esto existe también otra situación que va de la mano con los requisitos que pide el banco, que es un tema de estar legalmente constituido o en su caso tener nuestra alta ante SAT. ¿Y por qué no nos damos de alta? Porque no nos gusta pagar impuestos. Por supuesto que conocemos el contexto de dónde terminan los impuestos que pagamos, pero no es algo que vayamos a debatir el día de hoy. Sin embargo, esto es algo que sí podemos afrontar con preparación y estudio, porque la misma ley incluso nos permite hacer deducciones de gastos del negocio, reducir nuestra tasa gravable y, por supuesto, pagar menos impuestos. Y con esto podríamos comprobarle a las diversas instituciones financieras que somos solventes, que estamos al día con nuestros impuestos, pero volvemos al mismo punto. Es necesario prepararnos y dedicarle tiempo a la educación, a leer y al estudio es algo que también no nos gusta realizar. Y vuelvo al punto, no es regaño, es nuestra realidad. Ahora, obtener un financiamiento pudiera parecer una tarea difícil,
por la gama de requisitos que solicitan el trámite tan tardado y todo lo que tienen que realizar las instituciones financieras para darnos un crédito. Pero si tenemos en orden nuestras finanzas, nuestra situación legal y fiscal, te puedo asegurar que la oferta de financiamientos te va a sobrar. Y el problema real no va a ser el financiamiento. El problema es no saber elegir la fuente correcta ni tampoco asesorarte con las personas correctas. Ahora, pasando a un segundo punto. Para solicitar un financiamiento con cualquiera de las fuentes disponibles, pues debes aprender y tener en cuenta lo siguiente. Para los emprendedores, si te vas a presentar ante un inversionista, lo mínimo que te va a pedir es que le lleves cálculos de tu retorno de inversión, de la rentabilidad esperada, de proyecciones financieras, del segmento de mercado al que vas a ir dirigido, de que muestres el prototipo o prueba del producto o servicio que vas a estar brindando. Ahora, para los negocios en marcha, si tú vas a requerir un financiamiento o inclusive vas a presentar tu proyecto ante un inversionista para crecer tu negocio, te van a pedir pues cuánto de rentabilidad tienes en tu negocio, seguramente te van a pedir tus estados financieros, que son balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, el destino de la inversión o financiamiento que estás solicitando, el retorno de inversión, por supuesto. Y todo esto, dependiendo de lo que presentes y cómo lo presentes, pues puedes obtener el capital suficiente para hacer crecer tu negocio o, en su caso, para hacer despegar tu emprendimiento. Platicábamos al inicio de emprendedores y ya poníamos como ejemplo a Steve Jobs, ejemplo a Ray Kroc, Mark Zuckerberg, Elon Musk, entre tantos otros que necesitaron financiamiento para lanzar sus productos o servicios. Sin embargo, cualquier emprendedor que busque el éxito, no importando si es un emprendimiento de poco o mucho dinero, hay elementos importantes que necesitas desarrollar antes de arrancar. Y por mencionarte algunos son resiliencia, constancia, disciplina. Y algo bien importante es valida tu idea de negocio a través de un mini estudio de mercado o pruebas directas con un prototipo o muestras gratuitas. Porque pues al día de hoy la realidad es que cualquier inversionista querrá saber en dónde y en qué está arriesgando su dinero. Y esto es muy normal. Por ejemplo, imagínate que tú con mucho esfuerzo y que gracias a que tomaste nuestra metodología Avanza, tenía que hacer el comercial, lograste ahorrar 100,000 pesos. Y de repente llega tu primo o amigo a decirte, pues que inviertas con él en un negocio súper rentable, que incluso te va a devolver el doble de tu inversión en un par de meses. Y tú le preguntas, oye, pues ¿de qué se trata? Y él solo te dice, no te preocupes, es un negocio buenísimo que nos va a cambiar la vida, pero no te dice más. Te pregunto, ¿le prestarías tu dinero? Sé que en muchos casos por la confianza tal vez lo haces, tal vez no, pero algo importante que debemos recordar es que aún en los negocios seguros hay riesgos. Y por darte un ejemplo, con unos amigos recientemente invertimos en adquirir una casa en remate, porque justo en ese momento nos llegó un cliente comprador y se supone era un trámite de máximo 3 meses en lo que se liberaba la hipoteca, hacíamos el trámite de venta y recuperábamos la inversión. Pero resulta que justo después de pagar la hipoteca la empresa cambia de representante legal. Lo malo que en este cambio su representante nuevo era otra empresa con un propio representante legal. Esto nos atoró aproximadamente 3 meses y medio. Cuando por fin obtenemos la cancelación de hipoteca e ingresamos el trámite al registro público, pues resulta que en este iniciaron un cambio de sistema. Adicional, que tenían que hacer unas correcciones porque no habían inscrito los contratos modificatorios, porque esa cartera se había vendido como 3 ocasiones distintas. El punto es que hasta este momento llevamos otros 2 meses y medio más de retraso, convirtiendo esos 3 meses de proyección inicial en casi 8 porque nos falta todavía el mes de venta. Y esta historia se las platico porque cuando buscamos financiamientos debemos considerar y estar preparados para todos estos imprevistos que puedan surgir en el emprendimiento. Entonces, por obvias razones, los inversionistas, entidades financieras e incluso el mismo gobierno, pues quiere estar seguro de que el dinero que están prestando o invirtiendo será devuelto con sus correspondientes rendimientos o intereses devengados. Como tercer punto vamos a platicar de las fuentes de financiamiento que existen disponibles al día de hoy y vamos de las más sencillas a las más complejas, así como su uso idóneo. La primera fuente de financiamiento será de tus ingresos propios.
los ahorros que puedas tener, las tandas en las que puedas estar, y estos ahorros, este dinero, pues será ideal para validar la idea de tu negocio sin comprometerte con deuda. Porque es importante de inicio no endeudarte para validar la idea. Mejor primero valídala con tus ahorros y es lo más que vas a poder perder, en dado caso que no prospere. El segundo tipo de financiamiento serán los familiares o amigos, o préstamos personales o inversión directa. Algo bien importante es que debe de haber claridad y acuerdos. Y esto ya puede ser para la implementación del negocio o para complementar el monto de inversión que a ti te haga falta. La siguiente fuente de financiamiento serán las gubernamentales. Por ejemplo, el día de hoy existe algo que se llama las tandas del bienestar, que es para mujeres emprendedoras, donde les prestan primero 5,000 pesos, una vez que pagan les prestan 10,000 y así sucesivamente. Cuando pagan llegan a tener hasta 50,000 pesos, pero pues por supuesto que el gobierno ya quiere ver que se vaya implementando el negocio, porque anteriormente había fondos de los cuales se abusaron y pues los quitaron precisamente por eso. Y esto es ideal pues para personas que ya quieren empezar a emprender de manera formal. La siguiente fuente de financiamiento es todos los bancarios, donde ya hablamos de créditos PYME, líneas revolventes, y este ya va dirigido, o este ya es ideal para empresas con historial, con ingresos, con facturación, que es lo que platicábamos hace rato, de que ya estamos hablando que debemos estar dentro de la formalidad. El uso idóneo de estos créditos son para impulsarlo y empezar a crecer. No para pagar deudas, no para hacer reestructuras. Si ya tienes un problema financiero en tu empresa, te recomiendo ampliamente que te acerques a un asesor especializado y que en ese caso te ayude a hacer una reestructura de pasivos de tal forma que tengas nuevamente liquidez. De ahí tenemos los financiamientos no bancarios, los cuales son brindados por SOFOMES, fintechs, arrendamientos financieros, y esto también le puede ayudar mucho a los nuevos negocios con activos o flujos limitados. Sin embargo, dependiendo del tipo de negocio que tengas, no te lo recomendaría tanto porque no son los más baratos. Al ser flexibles, por supuesto que a lo mejor sí te dan el dinero, pero puede ser que se coma tu rentabilidad y al final únicamente vas a estar trabajando para pagar el financiamiento. Es decir, tu negocio no está produciendo lo necesario para pagar el financiamiento, para pagar tus costos operativos y todavía para brindarte tu utilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de créditos. De ahí tenemos las fuentes de financiamiento más complejas, que ya estamos hablando de ángeles inversionistas, capital semilla, fondos de venture capital, ¿sí? Y estos son ideales si tú tienes un proyecto con alta escalabilidad, que esté bien estructurado, ya con proyecciones financieras, ya con un buen prototipo y que lo único que te está haciendo falta es el capital para aventarlo. Si esa es tu situación, este es un fondo al que tú puedes acceder. Y los inversionistas no solamente están en México, sino vienen de diversos países del mundo, que si ven tu proyecto, te lo van a fondear. Pero otra vez, tiene que ser un proyecto con alta escalabilidad, estar bien estructurado y tener mucho potencial de negocio. ¿Te das cuenta entonces que sí hay fuentes de financiamiento? Por supuesto que no es fácil obtenerlas. Y para eso otra vez hay que prepararnos, hay que tener bien armado el proyecto para así conseguirlo. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Es fácil? Para nada es fácil. Lo más importante al buscar el financiamiento es tener preparados precisamente la estructura de tu emprendimiento y datos como los que hemos mencionado anteriormente, desde la rentabilidad, retorno de inversión, proyecciones, etc. Y si ya tienes un negocio en marcha, pues lo importante será que elijas con conocimiento y con una estrategia detrás para que el financiamiento realmente se vuelva un aliado de tu negocio que lo impulse y no un problema mayor que lo lleve a la ruina financiera. Entonces, es muy importante tener estructurado el negocio, tener estructurado el proyecto y saber qué financiamiento es el más apto para mí y mi proyecto. Ahora que ya tienes un panorama mayor de los diversos financiamientos que existen para tu emprendimiento o negocio, evita cometer los errores comunes al contratar un financiamiento. Estos son pedir el crédito sin saber si puedes pagarlo, no tener claro el uso del dinero, endeudarse a corto plazo para fines de largo plazo, no tener documentos ni estructura, es decir, RFC, cuenta bancaria, historial crediticio, etc. Así que derivado de esto, te quiero dar las siguientes recomendaciones clave para elegir la mejor opción. Primero, define tu objetivo. ¿Para qué quieres el dinero?
Haz un cálculo real de cuánto necesitas exactamente. No te vayas con que, pues como que con tanto me alcanza. No haces eso. Haz un cálculo real de cuánto necesitas y para qué lo necesitas. Compara tasas, plazos, condiciones. Ten listos tus papeles, estado de cuenta, RFC, plan financiero, etcétera. Y apóyate en expertos si no sabes por dónde empezar. Estas recomendaciones te las doy para que tu proyecto realmente se vuelva una realidad, crezcas y puedas dar muchos empleos. Buscar un financiamiento para arrancar tu negocio o hacer crecer el que ya tienes en marcha, la verdad, otra vez, puede ser difícil, pero no es imposible. Y aunque emprender sin dinero es difícil, créeme que emprender sin un plan es fatal. Pues aunque tuvieras millones disponibles, algo esencial es aprender a utilizar correctamente los recursos, aunque sean pocos. Como decía mi abuelita, el que no sabe administrar un peso no va a poder administrar 1,000,000 de pesos. Y es una gran realidad. Ya para ir finalizando te recalco que el primer responsable de que las cosas sucedan eres tú y que el financiamiento bien usado y elegido puede ser tu mejor trampolín al éxito, pero mal usado puede ser tu trampolín a la ruina financiera. Si deseas aprender más, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir este podcast, pues estaremos compartiendo muchísimo material que te ayudará a hacer de tu emprendimiento un caso de éxito. Recuerda que puedes comprar el libro El Sendero del Emprendedor, tomar nuestro taller Avanza para ordenar tus finanzas personales y las de tu negocio, o inclusive certificarte con nosotros en los diversos estándares de competencia. Recuerda que todos pueden emprender, pero emprender no es para todos. Nos escuchamos el próximo miércoles en un episodio más de Empresero a Empresario.